Dios el Espíritu Santo. Acerca del Espíritu Santo, el credo niceano dice: creemos en el Espíritu Santo, quien es Señor y dador de vida, quien procede del Padre, que está con el Padre e Hijo, es glorificado y adorado, que habló por los profetas. Ya que vivimos en la dispensación del Espíritu Santo, es muy importante que sepamos del todo lo que la palabra nos revela. Una doctrina sana depende de un claro y exacto entendimiento de la naturaleza y obra de la bendita tercera persona de la Trinidad que habita en y da poder a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. La personalidad del Espíritu Santo. Algunos falsos maestros, comenzando en épocas apostólicas, han dudado o negado la personalidad del Espíritu Santo, pensando en él como si fuera una fuerza o influencia ejecutada por Dios en vez de una persona. Esta tendencia puede derivarse en parte de la palabra espíritu, del latín spiritus, que significa aliento. La palabra griega pneuma y la palabra hebrea ruach tienen el mismo significado de aliento o viento, al igual que espíritu. Si uno piensa en el Espíritu Santo solamente como el aliento o fuerza de Dios, entonces, este se considera como algo impersonal y no como un ser con una identidad separada de la del Padre. Sin embargo, la revelación divina nos dice que Dios es espíritu, no material o físico. Así como lo hace el viento, que por naturaleza es invisible, Dios también ejecuta su poder y fuerza. El espíritu del hombre es inmaterial e invisible. Si Dios es una persona, y si el hombre es hecho a su imagen, el hombre es una persona, aunque mucho inferior. ¿No sería entonces lógico pensar en el Espíritu Santo como una persona? Se usan pronombres personales en relación con el Espíritu Santo. A pesar del hecho de que la palabra griega para espíritu es de género neutro, el pronombre demostrativo ekeinos, que significa ese, es usado por Juan 16, versículos 13 y 14, para referirse al Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, Él me glorificará. Efesios 1, versículo 13 y 14 usa un pronombre relativo masculino para referirse al Espíritu. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Características personales son adjudicadas al Espíritu Santo. La definición de una persona es: uno que posee inteligencia, emociones o sentimientos, y voluntad. El Espíritu Santo posee inteligencia. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios 2, versículos 10 al 12. Aún más, la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento son dones dados por el Espíritu Santo. Primera Corintios 12, versículo 8. El Espíritu posee emociones y sentimientos. El Espíritu Santo ama. Romanos 15, versículo 30. Se enoja, Isaías 63, versículo 10, y se angustia, Efesios 4, versículo 30. El Espíritu Santo posee voluntad, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Primera de Corintios 12, versículo 11. Acciones personales son atribuidas al Espíritu Santo. Habla. Hechos 13, versículo 2. Testifica, Juan 15, versículo 26. Enseña, Juan 14, versículo 26. Intercede. Romanos 8, versículos 26 y 27. Guía. Juan 16, versículo 13. Manda y ordena. Hechos 13, versículo 2. Hace milagros. Hechos 8, versículo 39. Reacciones personales son adjudicadas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha demostrado ser una persona de acuerdo con los sentimientos que se dice él posee como resultado de ciertas acciones humanas. Puede ser perturbado y angustiado. Efesio 4, versículo 30. Puede ser tentado. Hechos 5, versículo 3. Puede ser resistido. Hechos
7. Versículo 51. Se le puede mentir. Hechos 5. Versículo 3. Se le puede blasfemar. Marcos 3. Versículo 29, 30. Y hacer afrenta. Hebreos 10. Versículo 29. El Espíritu Santo mantiene relaciones personales con el Padre. Mateo 28. Versículo 19. En la fórmula bautismal, el Espíritu está asociado en un plano de igualdad en nombre e identidad personal con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo mantiene relaciones personales con Cristo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16. Versículo 14. El Espíritu Santo mantiene relaciones personales con los creyentes. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 15. Versículo 28. Los apóstoles buscaban el complacer y hacer la voluntad del Espíritu Santo en la formación del sistema de la iglesia local. Puede verse claramente en el último discurso de Jesús, registrado en el libro de Juan, que el Espíritu Santo tiene una identidad separada de la del Padre y del Hijo dentro de la Trinidad. En este discurso, varias veces Jesús hace referencia a la venida del Espíritu Santo, a quien llama a otro Consolador. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, versículo 16. Es claro que el Consolador es el Espíritu Santo porque Jesús lo llama el Espíritu de verdad. En el versículo 27, Jesús dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, haciendo positiva la identificación. Jesús usa pronombres masculinos mostrando que el Espíritu Santo es una persona. El Consolador vendrá en respuesta a la oración de Jesús al Padre, quien lo enviará. Juan 14, versículo 16. En Juan 15, versículo 26, Jesús dijo que le enviaría al Consolador, del Padre. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Es imposible ignorar que las tres identidades obran separadamente. Esto es ampliado aún más por las palabras de Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Juan 16, versículo 7. Uno debe irse para que el otro venga. Cuando el Consolador venga, será el resultado de la oración y el envío del Hijo, el envío del Padre en el nombre del Hijo, y el proceder del Espíritu Santo. Es difícil determinar si el procede del Padre mencionado en Juan 15, versículo 26 es una relación eterna, como lo establecen los credos, o un proceder dentro de la Iglesia en el día de Pentecostés en respuesta a la oración de Jesús. Esta dificultad se debe a que el proceder no está mencionado en ninguna otra parte. Las iglesias romana y griega han disputado durante siglos si el Espíritu procede eternamente del Padre solamente, o del Padre y el Hijo. La iglesia griega sostiene que procede solamente del Padre. En cualquier caso, parece claro que el Espíritu Santo fue enviado por ambos, el Padre y el Hijo. Juan 14, versículo 26 compara con Juan 15. Versículo 26 y Juan 16, versículo 7. La deidad del Espíritu Santo. Mostraremos de acuerdo con la Escritura que el Espíritu Santo es el verdadero Dios, coigual y coeterno con el Padre y el Hijo, la tercera persona de la Trinidad. El hecho de que el Espíritu ejecuta la voluntad del Padre y glorifica al Hijo, sin hablar de sí mismo, no indica inferioridad, indica solamente la obra interna del Dios Trino. Entre los hombres, la subordinación indicaría inferioridad, pero no en la triunidad de Dios. Esto es parte del incomprensible misterio. En la Trinidad no hay tres individuos, sino tres identidades personales del único Dios. Cuando contemplamos cómo la sumisión en la Trinidad, por parte del Hijo y del Espíritu no constituye inferioridad de posición, podemos entonces entender mejor por qué la sumisión de los creyentes, el uno al otro, no rebaja al creyente, sino que lo hace más agradable a su Señor. Las siguientes son pruebas escriturales de la deidad del Espíritu Santo. Se le llama Dios. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?
No has mentido a los hombres sino a Dios. Hechos 5, versículos 3 y 4. Lo que se le hace al Espíritu Santo es considerado claramente como algo hecho a Dios. El pecado fatal de Ananías no fue el de sustraer del precio de la heredad, sino el del engaño de pretender estar entregándolo todo. Se le adjudican atributos divinos. Eterno. Cuanto más la sangre del Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9, versículo 14. El Espíritu Santo no es un ser creado, siempre existió como parte del Dios Trino, Él es tan eterno como el Padre y el Hijo. Omnisciencia. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14, versículo 26. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Primera de Corintios 2, versículo 10. Omnipresencia. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmos 139, versículo 7. El salmista declara que no hay lugar en la tierra, en el infierno o en el cielo donde uno pueda escapar de la presencia del Espíritu Santo. Omnipotencia. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, versículo 35. Santidad. Esto se ve en el nombre Espíritu Santo. Él es el Espíritu de santidad que opera en la Iglesia para consagrar los creyentes a Dios. Él nos separa del mundo para ser consagrados a Dios. Efesios 4, versículo 30. Presciencia. El Espíritu habló antes por boca de David acerca de Judas. Hechos 1, versículo 16. Solo Dios puede saber el futuro. El Espíritu Santo, hablando 1000 años antes a través de David, previó y predijo en 2 salmos mesiánicos, Salmo 69, versículo 25 y Salmos 109, versículo 8. La traición y destino de Judas Iscariote. Amor. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, subjetivo genitivo, amor que el Espíritu tiene, que me ayudéis orando por mí a Dios. Romanos 15, versículo 30. En la bendición trinitaria de 2 de Corintios 13, versículo 14. La gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo, son en realidad aspectos del amor de Dios. Ya que Dios es amor, esperamos encontrar manifestaciones de amor en los hechos de la Trinidad. Al Espíritu Santo se le atribuyen obras divinas. Creación. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job 33, versículo 4. Esta obra creadora y dadora de vida, hecha por el Espíritu Santo, es vista también en el asombro de María ante la concepción y resurrección de Jesús de los muertos. ¿No es esta vista también en nuestra regeneración o nuevo nacimiento? Profecía. El dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Segunda de Samuel 23, versículos 1 al 3. Aquí el Espíritu Santo es igualado con el Dios de Israel y la roca de Israel. El Espíritu es el Espíritu de Jehová que es el mismo que Eloá, Dios de la creación. Y la roca, Tsur, nombre metafórico para el eterno e inmutable. Intercesión. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, versículo 26. El Hijo de Dios es nuestro intercesor. El Espíritu está asociado con el Hijo en representarnos ante el trono de gracia. El Espíritu Santo conoce en su omnisciencia la mente de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. De esta manera, Él puede dirigirnos en oración para que oremos como conviene. Inspiración de Escritura, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, versículo 21. Agente de dirección divina, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad,
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Marcos 13, versículo 11. Note que el Espíritu tiene conocimiento infalible acerca de qué hablar y es capaz de instruir nuestras mentes y guiarnos de tal forma que en la práctica decimos lo que es propio y de acuerdo con la voluntad de Dios. Los nombres del Espíritu Santo. En nuestro estudio de los nombres de Dios, observamos que sus nombres representaban su carácter. Los nombres de Dios no eran solamente designaciones o identificaciones, nos revelaban algo acerca de la naturaleza, atributos y obras de Dios, en los cuales pueden discernirse más de 50 nombres o títulos. Algunos de esos títulos son los siguientes. El Espíritu Santo. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11, versículo 13. El Espíritu Santo es el obsequio más precioso que nuestro Padre en los cielos puede darnos, obsequio que Él está abundantemente dispuesto a impartir. El Espíritu de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3, versículo 16. El Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, versículo 6b. El Espíritu produce la experiencia de nacer de nuevo en el creyente, es el quien imparte nueva vida, Zoe en adición a Dios. El Espíritu de Jehová, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11, versículo 1 y 2. Esta es claramente una profecía mesiánica. El Espíritu de Jehová descansará sobre Cristo, en su ministerio terrenal como Redentor. Isaías 42, versículo 1. Y en su reino milenial. Ver también. Isaías 61, versículo 1, donde el Espíritu Santo es también llamado el Espíritu de Jehová, y donde los particulares proféticos apuntan a ambas venidas de Cristo. El Espíritu del Dios vivo. Sois carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Segunda de Corintios 3, versículo 3. La Iglesia es una epístola, un testimonio de Cristo ante todos los hombres, un testimonio no de obras humanas, sino una epístola escrita por el Espíritu del Dios vivo, el dador de vida divina, sobre las tablas del corazón. En otras palabras, el Espíritu grabará el carácter de Jesús sobre nuestros corazones a medida que funcionamos en el cuerpo de Cristo. El Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, versículo 9b. El poseer el Espíritu de Cristo nos identifica como uno de los suyos. El Espíritu de su Hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gálatas 4, versículo 6. El Hijo de Dios se hizo hijo de hombre a fin de que los hijos de hombres pudieran ser hijos de Dios con el privilegio de llamar a Dios, Abba Padre. El Espíritu de Jesucristo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Filipenses 1, versículo 19. A medida que oramos por aquellos que ministran, Dios suplirá para ellos el mismo Espíritu que sustentó a Cristo Jesús en su misión. El uso de un artículo definido con la oración al igual que la provisión muestra que las dos están relacionadas. El Espíritu de Santidad, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, Romanos 1, versículo 4. Jesús vino como la prometida simiente de David que también era el divino Hijo de Dios, siendo así declarada su deidad por su resurrección de los muertos a través de la obra del Espíritu de Santidad. Solo Dios es absolutamente santo. Su Espíritu es el Espíritu Santo o Espíritu de Santidad. El Espíritu de devastación. Isaías llama al Espíritu el Espíritu de devastación y juicio. Isaías 4, versículo 4. El Espíritu de Santidad limpia a Sión de pecado e iniquidad por medio de la devastación y juicio, resultando en salvación. Su aventador, del Espíritu, está en su mano, y limpiará su era. Mateo 3, versículo 12. El Espíritu de verdad.
Juan llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad, porque Él es el agente de revelación divina que capacitará a los apóstoles para registrar las enseñanzas de Jesús e interpretar exactamente los eventos redentores de historia sagrada. Juan 14, versículo 17. El Espíritu de vida. El principio del Espíritu de vida en Cristo ha reemplazado al principio de la carne, el ego egoísta, para que ahora, esta nueva dinámica pueda producir la justicia de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Romanos 8, versículo 2. El glorioso Espíritu. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. 1 Pedro 4, versículo 14. Cuando Cristo se acercaba a la cruz, durante su última semana, Él clamó: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado». Juan 12, versículos 23-33. Jesús consideraba su prueba de crucifixión como su hora de gloria. Pedro, hablando a cristianos perseguidos, y recordando las palabras de Jesús a la hora de su gloria, les aseguró que sus sufrimientos por Cristo eran su gloria y que el Espíritu de gloria descansaba sobre ellos. Aquellos cristianos perseguidos estaban participando de los sufrimientos de Cristo y también participarían de su gloria. El Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10, versículo 29. Aquí hay claramente un caso de apostasía por parte de uno que era anteriormente santificado por la sangre. Somos salvos por gracia y no por obras, pero es posible ofender de tal manera al Espíritu de gracia que perdemos el regalo de gracia de Dios y caemos en juicio. El Espíritu eterno. Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos 9, versículo 14. La eternidad del Espíritu demuestra su deidad. El Espíritu, quien cubrió con su sombra a Jesús en su concepción, su bautismo y su tentación, estuvo con Jesús en la cruz y por encima de la tumba. El Espíritu Santo de la promesa, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, versículo 13. En Lucas 24, versículo 49, Jesús había prometido derramar el Espíritu sobre los discípulos que estarían esperando. Esta promesa es repetida en Hechos 1, versículo 4 y 5. Jesús se refirió al Espíritu como la promesa del Padre, probablemente tomando la promesa de Joel 2, versículo 28, y Ezequiel 36, versículo 27 y 28. La investidura de poder de los creyentes por el Espíritu Santo fue anticipada por Jesús y por el Padre a través de las bocas de Ezequiel y Joel. El Consolador. Si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, versículo 7. Consolador no es la mejor traducción para nuestros días porque pensamos en consolación. La palabra latina fuente confortare significaba fortalecer mucho. La palabra griega bíblica es parakletos, significando uno llamado a la par para ayudar. Algunos han preferido la palabra abogado. Parece que ayudador es el mejor término general que hace justicia a la palabra griega parakletos. Los símbolos del Espíritu Santo. En adición a los nombres y títulos adjudicados al Espíritu Santo, un número de figuras simbólicas es empleado en la Escritura para revelar características del Espíritu Santo. Los judíos se expresaban principalmente a través de términos abstractos. La enseñanza de Jesús es excesivamente rica en palabras y símbolos figurativos. El estudio de estos símbolos del Espíritu debería ayudarnos a entender mejor los caminos y las obras del Espíritu de Dios. Viento. Juan 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Uno de los significados de las palabras griega y hebrea para espíritu es aliento o viento. En el día de Pentecostés, un viento recio es asociado con el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 2. El viento simboliza el invisible y presente en todo lugar, poder e influencia sostenible de vida del Espíritu. Aceite. Isaías 61, versículo 1.
Se utilizaba aceite en la unción de los reyes y sacerdotes a fin de instalarlos, simbolizando la investidura de poder del Espíritu Santo para su trabajo. Todo creyente tiene la promesa de esa unción. Paloma. Mateo 3, versículo 16. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en su bautismo en la forma de una paloma. La paloma simboliza las cualidades de ternura, pureza, amor, inocencia y belleza. Agua. Juan 4, versículo 14. El agua simboliza la frescura, satisfacción y fertilidad del espíritu. Las Escrituras dan una imagen de agua en la forma de lluvia. Rocío, ríos y manantiales. En la aplicación de este símbolo, Jesús y el Espíritu están cercanamente relacionados. Fuego. Isaías 4, versículo 4. El fuego habla del poder y limpieza del Espíritu. Para que uno disfrute del poder del Espíritu Santo, debe experimentar continuamente su limpieza. Vino. Isaías 55, versículo 1. El vino parece centrar la atención en la estimulación espiritual y dádiva de gozo de la presencia interna del Espíritu. Algunos de los observadores en el día de Pentecostés, oyendo las lenguas de los apóstoles, dijeron que estaban embriagados con vino nuevo o mosto. Pedro dijo que no estaban embriagados, sino que estaban llenos del Espíritu como había sido profetizado por el profeta Joel. Hechos 2, versículos 13 al 15. El mundo busca el vino para estimulación y alegría. El cristiano recibe el incremento de sus habilidades y verdadero gozo del Espíritu de Dios que habita en él. Los espíritus del mundo elevan al hombre para dejarlo caer en la decepción. La unción del creyente con vino y aceite trae inspiración sin desesperación.